¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bueno, a todos, a los que estéis escuchando. Y, nada, pues para comentar con vosotros, pasar un ratito en en esta tarde así un poco lluviosa que nos ha regalado hoy Madrid, la tarde de Madrid y supongo que muchos otros sitios de España. Pues para tomar un cafetito también. Buenas tardes, Andrea, Marina73, Bianca. Bueno, a todos os digo buenas tardes, pues si no, pues me voy a poner aquí a... Mira, uno que acaba de volver a trabajar, lo siento, o bueno, enhorabuena, que últimamente volver a trabajar ese Yaloncito. También buenas tardes a todos. ¿Para qué vamos a hablar hoy? ¿Para qué vamos a estar aquí 5 o 10 minutitos? Pues para hablar de un nuevo elemento, de algo que nos ha llamado la atención o que ha circulado bastante en Twitter, que es el blog con el que este concursante de GH17 llamado Fernando ha recabado ayuda para no salir expulsado en, en GH. El blog de Fernando, brillante en algunos aspectos, a mí me ha parecido que está bastante bien. Yo, de hecho, lo podría colocar entre los 4 o 5 grandes discursos de la historia. Está muy bien. O sea, yo está pues a la altura de la I Had a Dream de Martin Luther King de Sangre, Sudor y Lágrimas de Winston Churchill o el discurso de Lincoln en Gettysburg. Es espectacular porque, bueno, vayamos por partes, ¿no? Eh, Todo empieza con una supuesta ironía en la que él se hace pasar, bueno, toma el papel de Bárbara y relata cómo ha sido una jornada normal en la casa de Gran Hermano. Entonces, pues es muy curiosa su manera de verla, ¿no? Entonces, para todos los que hayáis leído ese, ese blog, pues hay dos maneras de ver lo que le pasa a este chico, ¿no? Por un lado, probablemente ya se esté enfrentando a, pues, a una especie de suspensión de la realidad paranoide que le puede estar pasando en ese momento ya, que le puede estar ocurriendo, ya no se da cuenta de lo que pasa. La mente es muy compleja y cuando tú mismo de manera subconsciente te estás dando cuenta por las cosas que ocurren a tu alrededor de que estás quedando en ridículo, de que de que te están ganando, de que te están destrozando, pues tu propio subconsciente te protege y crea una realidad paralela a tu alrededor que te la llegas a creer. Hay un momento en que hay cierta gente que si en un momento dado les sometieras al detector de mentiras seguramente lo pasarían. Aquí tengo que parar un segundo para mandar un saludo a Integral, que son los chicos que hacen que yo no esté más gordo de lo que debería. Pero bueno, continuamos. Hablábamos de Fernando y de esa supuesta, llamarla suspensión de la realidad paranoide, ¿no? Eh, la otra posibilidad que es a mí la que más me llama la atención y la que más me interesa y la que me resultaría mucho más curiosa, es que leyendo el blog de lo que ha ocurrido hoy, probablemente diga cosas muy ciertas. Y me explico. Él se pone en la postura de Bárbara y empieza a relatar cómo minuto a minuto hay una señora que se llama Bárbara, que habla en primera persona, y de cómo manipula a dos personas, una es Clara y otra es un tal Fernando, y cuando lees de manera escéptica ese blog, te das cuenta de que Fernando es un tonto a las tres, porque Fernando cae en todas las provocaciones a las que, a las que se ve sometido por parte de Bárbara. Entonces, te llama mucho la atención porque es una especie de tonto encerrado en bucle dentro de su propia tontería. O sea, es alguien que es capaz de hacer un análisis bastante acertado de lo que ha ocurrido y está describiendo a un tonto
pero que es el mismo, o sea, es decir, él mismo se está describiendo a sí mismo, es decir, ¿cómo puede ser? O sea, ¿qué tipo qué tipo de mecanismo mental es el que te lleva a, a decir que a ese tal Fernando, como tú le describes en tercera persona, a ese imbécil, como tú le describes en tercera persona, cae en todo lo que le está planteando Bárbara, y tú que eres esa persona, no eres capaz de cambiar la pauta? Es increíble, o sea, no puede ser, es algo realmente fabuloso, es algo que yo no había visto nunca, es una especie de esquizofrenia, o sea, probablemente sea el subconsciente de Fernando el que escribe el blog. Estamos hablando de algo que no se había visto hasta ahora. A mí me llama me llama poderosísimamente la atención. Es brutal, es brutal. O sea, ese blog es brutal. ¿Cómo te diría a qué puede responder esto? Mira, yo luego le he estado dando vueltas y creo muchas veces cuando se me acerca gente, pues hablamos, comentamos o alguien habla de GH, me llama. Sí, el blog es de hoy. Mira, si vais para quien no lo haya leído, podéis ir al Twinline de la Escoria. Y en el Twinline de la Escoria lo tiene fotografiado la Escoria, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. Y entonces, claro, a qué tipo de perfil puede responder alguien así? Esto que está diciendo Fergapla es totalmente cierto. La estantería que tengo detrás me la montó él mientras yo me iba por unas bebidas a ver que yo escaqueándome del trabajo de manera vergonzosa. Bueno, sigamos. Pues yo creo que responde a ese tipo de personas que cuando se te acercan dicen una frase que es mítica. Si yo entrara en Gran Hermano, una de dos, además es textual, lo habréis oído muchas veces, una de dos, o gano o me echan el primero. ¿Vale? Ese es el perfil. ¿Qué quiere decir? Responde a un tipo de persona que no que carece de algo fundamental en Gran Hermano, fundamental en la vida, fundamental en la selección natural, fundamental en el universo, tal y como lo conocemos, que se llama capacidad de adaptación. Si lo que estás diciendo es que o todo se desarrolla como tú quieres que se desarrolle, en ese caso ganarías, o serías incapaz de adaptarte y entonces te vas a ir el primero o de los primeros. La naturaleza es muy sabia y nos da constantemente clases de que el que gana es el que se adapta. Mirad, nosotros estamos en la cima de la cadena alimenticia. Hay gente, mira, por ejemplo, ven aquí, ay, mira qué bien me vienes. Estamos en la cima de la cadena alimenticia. Hay otros que son mucho más ágiles que nosotros. Más rápidos, ven mejor, se adaptan mejor, huelen mejor, tienen colmillos, hacen absolutamente saltos inverosímiles y sin embargo nosotros dominamos la cadena alimenticia. ¿Y sabes por qué? Porque o nos adaptamos nosotros al entorno o al final hacemos que el entorno se adapte a nosotros, una de dos. Así que es algo claro y diáfano, hay que adaptarse y en Gran Hermano también te tienes que adaptar. ¿Qué quiero decir con que Fernando está haciendo un relato que probablemente tenga avisos de realidad? Mirad, ahí dentro de la casa hay muchas cosas que a pesar de que las estéis viendo, no transmiten la cámara, ¿vale? Hay herramientas psicológicas para ser muy agresivos psicológicamente dentro de la casa sin que la cámara lo recoja. Y me explico. Un ejemplo pues, que os va a servir en algún momento en vuestra vida. Cuando vayáis a discutir con alguien, no le miréis a los ojos, mirarle aquí, a este punto de la frente. Va a ser
tremendamente incómodo para la persona con la que estáis discutiendo, porque de alguna manera su subconsciente recibe que no le estás mirando donde normalmente le mira la gente cuando quiere hablar, y eso le va a hacer que la conversación sea muchísimo más incómoda. Pues como esos, hay muchas maneras, usando un tono de voz muy bajo, en ciertos momentos, pausando el tono de voz y pausando tu manera de hablar para sacar de quicio al otro, y eso, sin embargo, en imagen no queda como lo que estás haciendo, que es absolutamente maltratar psicológicamente a tu contrario. Yo usé esas armas, yo siempre lo he dicho, o sea, sigo pensando que el cabronazo más grande que ha entrado en GH he sido yo. Yo a mis compañeros había momentos en los que los desquiciaba sabiendo que en la cámara eso no se iba a ver, no iba a ser exactamente lo mismo. Cuando tú, por ejemplo, en una tarde en la que puede haber una tensión que se corta con un cuchillo, haces algo tan inocente como silbar, puede ser mucho peor que el peor de los insultos. Si tú estás silbando una melodía que además ya la has hecho coger peso en algún momento, ¿no? Porque pues cada vez que te va bien silbas esa misma canción, todo, pues cada vez que haces eso y de repente eso ya lo empiezas a usar dentro de la casa, psicológicamente es muy duro para tu contrario, pero eso no se ve. Entonces yo intuyo, lo digo como espectador, porque no tengo la prueba, intuyo que Bárbara es ese tipo de jugadora. Probablemente Bárbara use ese tipo, aunque luego ya también salta, como todos saltamos, somos todos humanos. Pero el nivel tan básico que en un momento dado alguien de la edad de Fernando está demostrando, realmente es sorprendente, porque no lo puedes entender. Tú puedes fallar la primera vez, puedes fallar una segunda, puedes fallar una tercera, pero si cada vez que vas a discutir con alguien y discutes de la misma manera te das cuenta de que te está ganando, adáptate, porque si no, no es lógico. Y esta herramienta que está usando Fernando, que ha sido la del blog, también demuestra que su conocimiento de GH es nulo. O sea, estamos hablando de que el blog es una herramienta para un público muy especializado. Alguien pues que le gusta muchísimo Gran Hermano y que disfruta de todas las facetas de Gran Hermano. Con lo cual, mira, a los primeros que tenemos que excluir de ese grupo es a los colaboradores de televisión. Esos te aseguro que no leen en blog. Solamente hay uno que podría leer el blog y que de hecho estoy convencido que lo lee, que es Miguel Frigenti. Es el único que hay dentro, puedo estar de acuerdo, puedo no estar de acuerdo, pero es un tío que se le ocurra y que se nota que le gusta Gran Hermano porque lleva muchos años comentándolo por amor al arte y ahora pues lo está haciendo muy bien. Si Gran Hermano hiciera un debate, pues ¿con quién decirte? Con el gato, con el gato encerrado, con el chico de Hablamos de Tele, con La Escoria y con Miguel Frigenti, seguramente el debate tendría tanto contenido que no habría que hacer numeritos ridículos de baile cada vez que se volviera de publicidad, que no habría que sacar a un disc-jockey, ni habría que sacar a 4 payasos revolcándose por el suelo, ni haciendo gracias absurdas para un público idiota, que no sois vosotros. Os aseguro que no sois vosotros, pero os siguen pensando que sois imbéciles, probablemente porque ellos creen que cuando miran una pantalla de televisión, el que hay al otro lado es el espectador y lo que se están viendo son ellos reflejados en la pantalla de televisión. Y entonces hay mucha gente que piensa que el que está al otro lado de la televisión viéndolo es tan tonto como él. Yo os vuelvo a decir lo mismo. Esa es mi opinión de muchos colaboradores. Entre ellos, yo. ¿Vale? O sea, a mí cuando me tocaba comentar algún reality, yo soy más vago que la chaqueta de un guarda. No me apasiona los formatos de reality
tengo otra serie de inquietudes, pero cuando me han pagado por comentar la isla o me han pagado por ir a algún debate, hombre, si es un debate de Gran Hermano, tengo una ventaja y es que he estado ahí dentro casi 7 meses y me hace falta muy poquito para ver y para darme cuenta de lo que pasa. Es como un futbolista que se ha hecho una muy buena carrera en su vida y que con ver cómo baja alguien el balón, pues ya sabes si ese tío es buen o mal futbolista, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí es probable que me hiciera menos falta o que pues no cantara tanto de alguna manera. Os voy a explicar cómo funciona un debate. Cuando ya llevas un tiempo ahí dentro, te das cuenta de cómo funciona. Mirad, el debate se divide en 3 partes dependiendo de los bloques de publicidad. 3, 4 partes. La única parte por la que hay que pelearse, la única parte fundamental, esto también si hay familiares que vayan a debates, os recomiendo que prestéis atención. La única parte fundamental es el primer bloque antes de la primera y de la segunda publicidad. Todo lo demás es paja. Os daréis cuenta que los pesos pesados, la gente que ya tiene experiencia en televisión, las Belénes, las Cármenes, etcétera, etcétera, siempre se pelean por lanzar su concepto en esa primera parte. Luego dejan que los demás, pues digamos, como que también fluyan. Pero ya es en una parte que ya el ratio de audiencia ha bajado una auténtica barbaridad. ¿Qué ocurre? Pues que en un debate tú sabes que vas a tener X minutos, no vas a tener más, vas a tener 10 minutos, 8, en el mejor de los casos, para poder hablar. Entonces tienes que ser muy directo, tienes que tener muy claro por bloques todo lo que quieras decir. Todo lo que quieras decir. Y soltar un primer bloque, las primeras palabras, soltar la idea para que los demás pues se queden ahí queriendo escuchar lo que quieres decir. Y hay mucha gente que cae por inexperiencia en el yo pienso, yo creo, a mí me parece que, y ahí estás perdiendo un montón de fuerza al lanzar tu idea. O sea, es decir, yo pienso que a mi modo de ver me parece que tú eres tonto, es mucho menos potente que eres gilipollas, por ejemplo. Entonces tú, una vez sueltas eso, luego ya puedes explicar lo que quieres decir, ¿no? Quizá por eso, pues oye, a mí los debates no se me daban mal cuando me dejan ir o cuando alguien se equivoca y quieren llamar al otro Pepe y sin darse cuenta me han llamado a mí y por no quedar mal, pues dice, pues mira, ya que estás vienes, ¿no? No sé deciros mucho más, tampoco había mucho más que comentar. Os sigo a todos por Twitter, con eso pues me da para más o menos seguir un poquito pues cómo está yendo GH. Sigo pensando que lo tienen muy fácil ya Bárbara y Adara, no tanto por ellas, que están siendo muy correctas dentro de su devenir. Bueno, no se están quitando demasiados puntos, pero sobre todo es que se los están dando y esto es, o sea, se lo están poniendo, como dirían normalmente, se lo están poniendo a huevo, absolutamente. Mi consejo para los adaristas y para las barbaristas, y es más, también diría que para los espectadores del programa, yo no echaría a Fernando. Ver a dónde se le puede ir la pinza a este señor si de repente se ve salvado, puede ser muy divertido. Muy divertido. Si de repente echan a Noelia, no les dicen porcentajes. Él puede pensar que, por ejemplo, su blog ha surtido un efecto pues parecido al de Churchill y ha llamado a todo el pueblo español a filas y que esto se ha cambiado. Y entonces ver ese dolor o ese enfrentamiento la siguiente semana,
puede ser delicioso para el espectador. Absolutamente delicioso. Si yo fuera el director del programa, yo haría todo lo posible porque echaran a la tercera en discordia. Noelia, si no me equivoco. Sería muy, 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 muy gracioso. Tampoco entiendo, nunca me han gustado las nuevas ediciones en las que los concursantes reciben el porcentaje. También es verdad que en este año pues prácticamente les podrías poner 24 horas, porque con la capacidad que tienen para analizar, seguirían siendo los mismos inútiles que están siendo hasta ahora. O sea, dirían que no, que eso está trucado y que no, y que no, que no es verdad. O sea, siguen con su realidad paralela. Pero bueno, en fin, si no me equivoco, esta semana va a la casa a dejar un mensaje mi buen amigo Pepe Flores. Desde aquí pues le mando el mejor de los deseos y que seguramente lo hará muy bien. Y a vosotros os diré que no tengo la impresión de que sea muy fácil que yo vaya a la casa a dejar ningún mensaje. Pero si queréis ser traviesos y os apetece que eso ocurriera y ver la cara de algún presentador o de algún colaborador cuando yo apareciera por allí, me temo que lo único que podéis hacer es hacer mucho, 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 mucho ruido en las redes. No queda más. Solo queda eso, o sea, hacer mucho, 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 mucho ruido en las redes. Y entonces, en ese caso, es posible que les escociera lo suficiente para justificarlo. Si no, tengo mis dudas, porque en el caso de que no tuviera más remedio que hacerlo, yo lo que hubiera hecho sería llamarme o el primero o el segundo, que es cuando no hay nada todavía que comentar, no hay nada que decir, pero a este paso, o sea, si de verdad lo que están haciendo es dejarme para el último, pues hombre, yo encantado y muchas gracias, ¿eh? Así que con esto ya me despido, me voy a tomar un cafetito y como siempre es un placer hablar con todos vosotros y que ya os digo que yo sigo mucho más interesante, me parece mucho más interesante seguiros a vosotros en Twitter que ver algunos programitas y algunos bailes de estos así que dan, ¿eh? Así que un beso grande a todos y nada, que paséis buena tarde. Hasta luego.